Imagínate esto por un segundo, llegas a tu trabajo por la mañana, llevas apenas 4 meses en el puesto, has liderado 7 proyectos y perdiste solo uno de forma aparatosa. Tu jefe te llama a la oficina, te mira a los ojos y te dice: lo sentimos, las cosas no están funcionando, estás despedido. Hasta ahí suena a la pesadilla habitual de cualquier trabajador, ¿verdad? Pero aquí viene el giro que cambia las reglas del juego. Antes de cruzar la puerta de salida, te entregan un cheque de indemnización por nada más y nada menos que $6 millones. No es una fantasía, es la realidad cotidiana del fútbol mexicano. En la Liga MX y en la Federación Mexicana de Fútbol existe una regla no escrita que todo el mundo en el gremio conoce. A veces, en ese país es infinitamente más lucrativo ser despedido que cumplir la totalidad del contrato. Mientras en las ligas europeas los clubes cuidan cada euro con cláusulas de rendimiento rigurosas, en México la prisa directiva, la desesperación por los resultados inmediatos y la costumbre de firmar contratos blindados han creado una mina de oro para los directores técnicos. Cuando un proyecto entra en crisis, algo que en México ocurre cada 6 meses, la única salida para la directiva es cortar la cabeza del entrenador. El detalle: para cortar esa cabeza primero tienen que desembolsar fortunas astronómicas. Hoy no vamos a repasar títulos ni planteamientos tácticos. Hoy vamos a revisar la chequera, vamos a analizar ordenados de menor a mayor precio acumulado a los 5 directores técnicos que hicieron auténticas fortunas tras ser cesados de sus cargos en clubes mexicanos o en la selección nacional. Prepara tus notas porque las cifras demuestran que el fracaso, si se negocia bien desde el primer día, puede ser el negocio más rentable de tu vida. Arrancamos esta cuenta regresiva con el puesto número 5, con un viejo conocido, José Manuel Chepo de la Torre. Para entender el valor de su finiquito, hay que recordar quién era el Chepo a finales de la década del 2000. Un estratega serio, de perfil duro, disciplina militar y conceptos tácticos muy ordenados. Tras coronarse campeón de la Liga MX con el Deportivo Toluca y Santos Laguna, su estatus en el fútbol nacional era estelar. Por eso, cuando en el 2011 la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció el banquillo del Tri rumbo al Mundial de Brasil 2014, el contrato no se firmó con números pequeños. Fue un acuerdo multianual con un salario de primer nivel e indemnizaciones garantizadas. Al principio, la historia fue un éxito. El Tri del Chepo arrolló en la Copa Oro 2011, caminó invicto en la primera fase eliminatoria y mantenía un nivel sólido. Pero en el fútbol mexicano la paciencia es un lujo escaso. En el 2013 la máquina perfecta del Chepo colapsó. Llegó el desastroso hexagonal final de CONCACAF. El Tri empataba partido tras partido en el Estadio Azteca, no marcaba goles y el punto de quiebre ocurrió en septiembre del 2013 con el famoso Azteca. Honduras venció a México 1-2, con el boleto a Brasil en riesgo y la presión mediática de su pico más alto. La FMF decidió destituirlo esa misma madrugada. El costo de cortar un contrato de ese tamaño a meses del Mundial: un pago por rescisión e indemnización calculado en poco más de $1.5 millones. Su historia con las liquidaciones no terminó ahí. En el 2014 regresó a Chivas para salvar al equipo del descenso. Cumplió la meta, pero en el Apertura 2015 cayó en una racha negativa. La directiva de la familia Vergara prescindió de sus servicios antes de tiempo, esperando otro finiquito. Sumando sus salidas prematuras de Santos Laguna en el 2017 y su segunda etapa en Toluca en el 2020, el Chepo de la Torre acumuló en México una cifra estimada entre $2.5 y $3.2 millones pagados únicamente por concepto de despidos. Nada mal para arrancar la lista, pero esto apenas es el calentamiento. Pasamos al puesto número 4 y aquí la dinámica cambia. Ya no hablamos de una acumulación de despidos en varios equipos a lo largo de los años, sino de un solo golpe maestro en las oficinas de un club grande. El argentino Santiago Solari. A finales de 2020 el Club América sacudió el mercado. Las Águilas venían de cerrar el ciclo de Miguel Herrera y buscaban un perfil internacional con bagaje en la élite europea. Lo encontraron en Santiago Solari, exjugador de época que venía de dirigir al Real Madrid. Para convencer a un perfil de esa categoría de dirigir en la Liga MX, el América tuvo que poner sobre la mesa un documento con estándares europeos, contrato por 2 años y medio garantizados, salario anual cercano a los $2 millones y cláusulas de rescisión estrictas para proteger al estratega. Desde el punto de vista numérico, en torneos regulares, la gestión de Solari fue sobresaliente. En el año 2021, entre el torneo Guardianes y el Apertura, el América cosechó 72 puntos en 12 meses, imponiendo marcas de consistencia en la tabla general.
Sin embargo, en México el torneo regular es solo la antesala. Lo que importa es la liguilla, y fue ahí donde el proyecto de Solari encalló. Eliminaciones dolorosas en cuartos de final ante Pachuca y Pumas desgastaron la relación con la afición y la directiva. Lo inesperado fue el colapso en el arranque del torneo Clausura 2022. El equipo se cayó anímicamente, los resultados no llegaban y tras 8 jornadas, el América marchaba en el último lugar de la tabla. El club más ganador del país, hundido en el sótano. La directiva se vio acorralada, la presión social era insostenible. En marzo del 2022 despidieron a Santiago Solari, pero al técnico le quedaba más de un año de contrato garantizado. Al no existir faltas disciplinarias, el América tuvo que aplicar las cláusulas de rescisión firmadas a finales del 2020. El resultado, un cheque de liquidación que rondó entre los 2.5 y los 3.5 millones de dólares. Solari dejó Coapa y regresó a Europa con sus cuentas bancarias respaldadas tras un proyecto que no duró 14 meses. Llegamos a la medalla de bronce de nuestro ranking y entramos al terreno del personaje más mediático y temperamental del fútbol mexicano, Miguel El Piojo Herrera. Si el Chepo representa la constancia y Solari el blindaje europeo, Miguel Herrera representa la combinación de éxito deportivo y salidas explosivas. El Piojo es un entrenador de garantía en la Liga MX. Asegura espectáculo, pelea arriba en la tabla y mete a su equipo a las finales. Pero su pasión desmedida ha sido el detonante de sus finales prematuros. A lo largo de su trayectoria, el Piojo protagonizó 3 despidos clave con indemnizaciones astronómicas. El primer hito ocurrió en el verano del 2015. Herrera venía de dirigir el Mundial de Brasil 2014 y acababa de levantar la Copa Oro 2015. Deportivamente, su puesto estaba asegurado. Sin embargo, en el aeropuerto de Filadelfia, un altercado físico con un comentarista de televisión encendió las alarmas de la FMF y decidieron romper el contrato por falta de código de ética. Al no ser un cese por malos resultados, las negociaciones concluyeron en una indemnización cercana al $1.000.000. Su liquidación más grande llegó en la Sultana del Norte en mayo del 2021. Tigres de la UANL lo contrató para sustituir la era de Ricardo Ferretti con un contrato por 2 años. En el campo, el Piojo llevó a Tigres a 2 semifinales, pero tras quedar eliminado en cuartos de la Apertura 2022 ante Pachuca, declaró en rueda de prensa que el plantel de Tigres ya se había vuelto viejo para el fútbol. Aquella frase cayó pésimo en la directiva y el vestidor. Días después, Tigres anunció su destitución a pesar de restarle 1 año de contrato. Para rescindir el acuerdo, la directiva felina tuvo que desembolsar un finiquito de entre 1.5 y 2 millones de dólares. Suma esa cuenta de despido en el 2024 con Xolos de Tijuana tras un torneo desastroso donde la directiva prefirió pagar el resto del dinero pactado y la suma acumulada de sus ceses en México alcanza la cifra entre 3.5 y 4.5 millones de dólares. Miguel Herrera ha construido un imperio financiero sabiendo exactamente cómo cobrar cada vez que un proyecto concluye antes de tiempo. Entramos a las cifras principales. En el puesto número 2 encontramos al técnico que encabezó uno de los procesos más costosos y criticados en la historia del Tri, el argentino Gerardo Tata Martino. Cuando la FMF anunció a principios de 2019 la llegada del Tata para el proceso rumbo a Qatar 2022, no escatimó en recursos. Martino venía con las credenciales de haber dirigido al Barcelona, a la selección argentina y de ser campeón de la MLS. Para traerlo, la federación le ofreció un salario base superior a los 3.5 millones de dólares anuales, convirtiéndolo en el entrenador mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Durante el primer año y medio las cosas marcharon bien. El Tri ganó la Copa Oro 2019, sumó partidos invicto y el estilo entusiasmaba, pero desde el 2021 la selección cayó en un bache profundo. Perdió 2 finales consecutivas contra Estados Unidos, la eliminatoria mundialista se complicó y el funcionamiento del equipo se volvió impredecible y lento. La afición exigía su cese 1 año antes del Mundial, pero la FMF estaba atada de manos. Despedir a Martino antes del torneo significaba pagar la totalidad de su contrato y sus penalizaciones pactadas. Llegó al Mundial de Qatar 2022, el desenlace es conocido: empate con Polonia, derrota ante Argentina y victoria insuficiente contra Arabia Saudita. México quedaba eliminado en la fase de grupos por primera vez en 44 años, aunque contractualmente la relación concluía tras el último partido. Los arreglos financieros de salida, el diferimiento de pagos acumulados y las cláusulas de término operativo convirtieron el cierre de su ciclo en un desembolso masivo por parte de la FMF. En cifras globales, la salida de Martino significó un pago final entre 4 y 5 millones de dólares. El Tata se despidió firmando el mayor fracaso
fracaso deportivo del Tri en 4 décadas, pero habiéndose llevado a sus cuentas personales una de las bolsas económicas más grandes jamás entregadas del deporte nacional. Llegamos al número 1. El récord absoluto, el caso que hizo que financieros y analistas deportivos se agarraran la cabeza al mismo tiempo. Diego Martín Coca. Lo de Coca no es solo un finiquito alto, es un fenómeno sobre cómo la prisa directiva y el pánico mediático pueden hacer millonario a un entrenador en cuestión de semanas. A finales del 2022, Diego Coca era el técnico más cotizado del mercado. Tras ser bicampeón de la Liga MX con Atlas, Tigres lo fichó para el Clausura 2023. Pero en febrero del 2023, la FMF buscaba desesperadamente técnico tras la salida de Martino. Le hicieron a Coca una oferta irresistible, dejar Tigres para asumir a la selección con un contrato garantizado hasta el Mundial 2026. El acuerdo incluyó un sueldo superior a los $4 millones anuales y un blindaje económico total ante un cese anticipado. Coca aceptó, asumió el cargo y aquí los números se vuelven increíbles. El proceso de Coca frente al Tri duró únicamente 4 meses y 7 partidos dirigidos. 7 partidos. 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, pero esa derrota fue decisiva. Un 3-0 ante Estados Unidos en la Nations League. 3 días después, en el partido por el tercer lugar ante Panamá, el estadio lució semivacío, la afición abandonó el equipo. El pánico se apoderó de la FMF. En un movimiento inédito, la directiva despidió a Diego Coca en junio del 2023, a solo 4 meses de haber asumido el puesto. Al no existir periodo de prueba en el contrato garantizado hasta el 2026, la FMF tuvo que negociar la rescisión inmediata. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que la liquidación abonada a Diego Coca se situó entre los 5 y los 7 millones de dólares. Hagamos la matemática. Al dividir esa cifra entre los 7 partidos dirigidos, Diego Coca se embolsó un promedio aproximado de $800,000 a $1 millón por cada partido disputado en el banquillo del Tri, un récord histórico e inalcanzable. Analizado de menor a mayor, descubrimos que solo entre estos 5 estrategas, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol han desembolsado más de $18 millones en finiquitos. Dinero gastado no en fuerzas básicas ni en infraestructura, sino en pagar el costo de cancelar proyectos a mitad de camino. La elección del fútbol mexicano es evidente, en un mercado donde la prisa consume la planificación y las directivas apagan incendios con cheques. Ser director técnico es un gran trabajo, pero lograr que te despidan antes de tiempo es el negocio perfecto. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían las directivas incluir cláusulas de rendimiento más estrictas para evitar estas fugas de dinero? ¿O el técnico siempre debe cobrar ante la falta de paciencia directiva? Déjame tu comentario aquí abajo, dale me gusta al video si te gustó este análisis y suscríbete para más contenidos sobre finanzas en el deporte. Nos vemos en la próxima.